Bienvenidos a Voces que Sanan, este espacio de Sanar una Nación que como cada mes preparamos con muchísimo cariño. Y en esta edición de marzo tenemos con nosotros a la licenciada Carmen Hilda Sainz, quien es psicóloga clínica y se especializa en un tema que a mí me encanta, que es el TDAH. Pero para su presentación mejor, la presento. Hola Carmen Hilda, gracias por aceptar nuestra invitación y estar aquí con nosotros hoy. Hola, gracias a ti por la invitación. Un placer estar aquí, más con lo que tú me cuentas que hacen ustedes. Me encanta poder aportar mi granito de arena y formar parte. Gracias, Carmejida. Cuéntame un poquito en qué te especializas, o sea, cuál es tu área de trabajo actualmente. Bueno, yo soy psicóloga clínica. Eso quiere decir que cualquier situación de salud mental que necesite apoyo a una persona, temas emocionales como ansiedad, depresión, trastorno bipolar, trastornos de personalidad, cualquiera de esas situaciones que tengan que ver con psicología clínica las trabajo, pero sobre todo me especializo en personas con TDAH, como tú mencionabas hace unos momentos, que es trastorno de déficit de atención con hiperactividad, que puede ser combinado o O sea, con uno o el hiperactividad otro. o sin O hiperactividad. sin, correcto. Cuéntame qué es el TDAH, porque nosotros quizás Bueno, estamos relacionados, pero quien nos ve quizás quiera saber, bueno, qué sí, realmente es. sí. Bueno, a ver, es difícil de definir brevemente, pero lo voy a hacer lo mejor que pueda. Comenzando porque el nombre no explica realmente todo lo que conlleva el trastorno, eh, pero básicamente si nos llamamos de las palabras, hiperactividad, déficit de atención, puede haber impulsividad también. El asunto es que todos estos elementos se conjugan y pueden generar mucha disfunción en la persona que lo padece. Es un trastorno del neurodesarrollo, lo cual quiere decir que desde la infancia se comienzan a ver los síntomas y por lo general la mayoría de los síntomas continúan hasta la adultez. Algunos síntomas mejoran porque uno va madurando, va creciendo, va adquiriendo herramientas, pero por ser un trastorno del neurodesarrollo es algo que uno continúa hasta la adultez viendo los efectos de tener ese tipo de cerebro. Claro. Yo no sé si es quizás un poco de mi idea, pero yo veo que en los últimos años se habla mucho de Ujú, TDAH. ujú, No sé si es que quizás es un término que se ha puesto de moda, incluso muchas personas lo mencionan mucho, ah, yo tengo TDAH, que ujú. pareciera un poco que a veces cualquier síntoma que se parezca al TDAH se le adjudica. Sí. Bueno, ¿tú crees que está de moda o realmente hay un incremento del diagnóstico? Yo creo que las dos cosas, yo creo que las redes sociales han hecho un buen trabajo en ese sentido, de que haya más apertura a los temas de salud mental, no solamente el TDAH, sino otros temas también. Pero sí, definitivamente como tú dices, entonces cualquier elemento, yo tengo eso, yo tengo TDAH, entonces no, vamos a pasar por un proceso de evaluación, vamos a ver que realmente sea eso y entonces trabajar, si es eso, vamos a trabajarlo. Pero sí, puede ser como un poquito un arma de doble filo el tema de las redes sociales. Sin embargo, también hay un elemento de que las herramientas de diagnóstico han mejorado muchísimo. La psicología, como cualquier ciencia, va creciendo, va cambiando, va mejorando, se va desarrollando y se van desarrollando cada vez mejores técnicas de evaluación, no solamente en cuanto a la entrevista clínica se refiere, sino a la definición de síntomas, a los instrumentos que se utilizan para evaluar. Entonces yo entiendo que ese como surgimiento o abundancia que estamos viendo mucha gente diciendo yo tengo TDAH, también va por ahí. Hay mejores herramientas para diagnóstico. Sabemos que ir a terapia es algo para todos, que todos Ujú. debemos acercarnos, pero cuando quizás es cuando una persona quizás puede decir, yo puedo tener un síntoma de TDAH, yo debería ir a hacerme un diagnóstico, una prueba, no sé cuál es la manera correcta de decirlo. Sí, una evaluación y de esa evaluación puede o no surgir un diagnóstico. Para mí, el elemento principal, y no solamente para TDAH, para cualquier situación que estemos viviendo de salud mental o física, es esto me está generando dificultades. ¿Cuál es el nivel de dificultad que me está generando? ¿Qué tanta dificultad me está generando? Eso para mí es lo más importante. O sea, una cosa es tú ser, yo soy un regretoso. Bueno, que tú seas un regretoso no quiere decir que tú tienes TDAH, pero si ese reguero tú lo estás viendo en todos los ámbitos de tu vida, te está generando dificultades con tu pareja, con tus hijos, con tus amistades, a nivel laboral. Entonces ahí
No digo que sea regretoso es Claro. TDAH, pero te está generando mucha dificultad. Entonces tú puedes ir a un terapeuta y decir, yo tengo un problema de que yo soy tan regretoso que tengo problema con eso en todos los aspectos de mi vida. Claro. Y ya de ahí vamos a ver qué surge en terapia. Claro. ¿Se presenta diferente, por ejemplo, el TDAH en hombres y mujeres? Sí, sí, se puede ver, sobre todo porque en los hombres puede haber más, y hombres y mujeres, adultos y niños. O sea, en los niños tú puedes ver, niños varones, tú puedes ver mucha hiperactividad. Y por lo general, cuando la gente piensa en TDAH, piensa, yo siempre digo, en el carajito fuñón que no deja de dar Claro. brinco y de moverse y no se está quieto y no obedece y tú le dices una cosa y a los segundos se le olvida. Pero entonces en la niña tú lo que puedes ver es una niña que está aérea, soñando despierta, se le olvidan las cosas y es como, ay, pero yo no me acordaba, pero luce diferente. Igual pasa en hombres y mujeres. En las mujeres se ve muy internalizado, mucha hiperactividad mental, muchos pensamientos recurrentes que no paran. En los hombres se puede ver mucha impulsividad, toma de decisiones sin pensarlo mucho, pueden haber otro tipo de problemas más complejos, pero sí, se puede ver tanto la hiperactividad como la impulsividad. Digo, eso no quiere decir que no haya mujeres con impulsividad y con hiperactividad, Claro. pero la forma, por lo general, en lo que se muestra, por eso, inclusive, qué bueno que haces esa pregunta, porque en cuanto a diagnóstico se refiere, hay muchos estudios que revelan que las niñas y las mujeres suelen estar, su diagnóstico está por debajo de la norma y hay muchas niñas y mujeres que no están siendo diagnosticadas porque su TDAH se presenta de la manera que no es común o que estamos acostumbrados. Claro. Incluso, justamente tenía esa pregunta, que quizás eso pueda llevar, por ejemplo, a que el TDAH en mujeres quizás sea diagnosticado cuando son adultas. Absolutamente. Y no solamente cuando son adultas, otros estudios también muestran que muchas mujeres llegan a consulta con ansiedad y depresión. O sea, ya llegaron a que su estado de ánimo no esté en buenas condiciones, a que estén pasando por un proceso de ansiedad y depresión. Y en lo que se va trabajando eso, se descubre que de base hay un TDAH sin diagnóstico y sin tratamiento que ha hecho que lleguen finalmente a ese lugar de estar con su estado de ánimo eh, en malas condiciones. El mundo ha cambiado mucho. Yo creo que el tema de la tecnología, el uso Ujú. de dispositivos electrónicos en niños, o sea, cada vez como que siento que nos hacen como más impacientes. O sea, tenemos un acceso a la inmediatez constante, que puede que hasta las formas de jugar, de entretenerse sean diferentes. Ujú. ¿Se ha visto influenciada quizás el diagnóstico con estos equipos? Por ejemplo, quizás un niño que antes estaba jugando con carritos, ahora está con acceso, por ejemplo, a TikTok y está Ujú. constantemente pasando. Ujú. ¿Cuándo diferenciar si es o sea, si el niño realmente tiene TDAH o está quizás que estar expuesto a esta constante tecnología lo tiene hiperactivo, pero realmente no es un diagnóstico? O sea, ¿es corta Buenísima la pregunta. línea? Es muy buena la pregunta y hay mucha confusión con respecto a ese tema. Entonces, lo importante es primero entender que el TDAH es un trastorno del neurodesarrollo. No se va a causar por el dispositivo. Ok. Ok, es algo que ya el niño trae, pero el dispositivo no ayuda para nada. Ok, eso es para mí, los dispositivos son, y yo tengo años diciéndolo y todo el mundo me miraba como loca, pero tengo años diciéndolo, esto es como un veneno para el cerebro de una persona con TDAH, porque estos dispositivos, por el tipo de contenido, que tú sabes que es un contenido muy rápido, TikTok, videito, 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 eso es Claro. dopamina, dopamina, dopamina y genera mucha adicción. Entonces, un niño o niña con TDAH o un adulto con TDAH va a quedarse mucho más tiempo pegado del dispositivo que una persona que no lo tenga. Le va a ser muy difícil soltarlo. Y algo que tú puedes observar también es lo difícil que es, por ejemplo, ponerme a cumplir con una tarea del colegio o del trabajo después de haberme pasado 2 horas pegada del celular. Entonces, pero ahí entra el diagnóstico y determinar qué es lo que está sucediendo. ¿El muchachito se pega más tiempo del dispositivo porque tiene TDAH o qué está sucediendo ahí? Ese ejemplo me trae a colación que, por ejemplo, muchos padres dicen, me lo mandan del colegio al niño porque no se concentra, porque no presta atención, Ujú. pero de repente llega a la casa y se pasa 3 horas jugando videojuegos. ¿Realmente esto puede ser TDAH o qué puede ser?
Sí, también excelente pregunta. Es algo que veo mucho. Muchos papás me dicen, a mí que no me digan que tiene TDAH, porque cuando él se concentra en el videojuego, el asunto del videojuego o del celular es que tiene estímulo constante. Y eso es para las personas con TDAH como la miel y la abeja. O sea, vamos a estar atraídos a eso de una manera muy profunda. Entonces, toda la cantidad de estímulos que genera un videojuego hace que la persona con TDAH se quede pegado de ese videojuego. Pero ese estímulo tan intenso Claro. no lo recibimos en el colegio ni en el trabajo. Entonces, en ese momento sí se ve más la sintomatología. O sea, ¿hay métodos alternativos de enseñanza para niños o adultos que tienen TDAH o realmente se recomienda que vaya, por ejemplo, a terapia y que se adapte al terreno? La pregunta del millón de dólares, tú lo acabas de hacer allí. Mira, yo trabajé 20 y pico de años en educación y realmente el sistema educativo no está diseñado para las personas neurodivergentes, que son las personas que tienen TDAH o que están dentro del espectro autista. Es un término, el término neurodivergente es más global y va más hacia, esto no es un trastorno, es solamente una forma diferente de existir en el mundo y verlo menos eh, como una discapacidad y verlo más simplemente como una forma diferente de funcionar. Pero la escuela y el trabajo y el mundo en el que vivimos no está diseñado para las personas neurodivergentes. Entonces, la respuesta para tu pregunta es, no, la escuela no está diseñada. Sí, deberíamos de tener diferentes maneras de enseñarle a este tipo de personas, pero en un mundo donde somos menos los neurodivergentes, es difícil tú cambiarlo todo para eso. Entonces ahí entran y muchas escuelas sí se preocupan mucho por hacerlo e incluso empresas se preocupan por tener programas para personas neurodivergentes que puedan recibir los apoyos necesarios y el acompañamiento necesario para que puedan funcionar dentro del esquema que existe en el mundo actualmente. Siempre, o sea, se puede lograr, imaginémonos un escenario en el que no haya una estructura como la que mencionas que pudiera como que incluirlos. Ujú. ¿Es necesaria siempre, o sea, es necesario siempre acudir a la medicación, por ejemplo, o hay métodos alternativos para el TDAH que simplemente dé herramientas que logren una mejor dinámica en el día a día? Mira, el tema del medicamento es un tema muy escabroso, por decirlo de alguna manera. Es un tema que genera muchas emociones. Mm. Mi opinión particular es que hay que respetar a la persona, hay que respetar a los padres de un niño que dicen, no, yo no quiero medicar, hay que respetar al adulto que dice, yo prefiero no tomar medicamentos. Hay muchas estrategias. La primera, la realidad es que los estudios muestran que la primera línea de tratamiento para un TDAH es el medicamento. Sin embargo, hago una aclaración muy importante aquí. Ese medicamento no es una pastilla mágica, no va a hacer que tu niño ahora se porte como un santo, haga toda la tarea y atienda a clases. Todo eso va a suceder si ese medicamento está acompañado con un proceso terapéutico, donde el niño o el adulto esté recibiendo herramientas para trabajar con el cerebro que tiene y entender cómo funciona su cerebro y ver qué herramientas y estrategias le pueden ayudar. Yo tengo pacientes que, de hecho, en mi práctica yo no comienzo con medicamentos. Yo comienzo con, vámonos por la parte conductual, vámonos por la parte cognitiva, vamos a trabajar con todas las herramientas que existen que tú puedes aprovechar. Y si estamos viendo que con eso no podemos completar y todavía te estás sintiendo con mucho nivel de disfunción o de dificultades, entonces podemos valorar el medicamento si tú así lo consideras. Ahora, si una persona me dice a mí, no, yo no quiero medicarme, eso se debe respetar. Sin embargo, hay estudios que sí, que muestran los efectos positivos que tiene el medicamento, que es lo contrario de lo que se nos ha vendido durante muchos años. Pero ya sea una discusión filosófica para otro día. Claro, quizás una persona que crea que tiene TDAH o que lo tenga y nos esté mirando, quizás puede tener este tabú de que, bueno, yo me estoy medicando para qué, o sea, Ujú, o con qué objetivo. ujú, Pensemos que es una persona que está teniendo dificultad, como explicabas ahorita, con el reguero, ujú. que quizás no se está pudiendo concentrar y no está pudiendo rendir en su trabajo, o un niño que está teniendo dificultad para aprender una materia o el idioma, o sea, cuestiones que realmente entorpezcan el día a día. ¿Qué puede ocasionar este medicamento en combinación con una buena terapia
para esa persona? O sea, ¿cómo puede verlo reflejado en su día a día de decir, esto me lo bebí, pero me está ayudando Ayudando. de tal manera? O sea, ¿cuál es Ujú. ese cambio que puede experimentar la Sí. persona? Bueno, es algo muy individual realmente, depende de la sintomatología base que tiene la persona, cuáles son las dificultades que está presentando, porque cada persona muestra la sintomatología de manera individual, como sucede, porque somos individuos, cada uno diferentes. Pero, por ejemplo, hay personas que me reportan que les es más fácil iniciar la tarea que tienen que hacer, porque tú sabes que uno de los síntomas principales del TDAH es la procrastinación. Todo lo dejo para después hasta que no estoy súper presionado al último minuto o tengo el jefe respirándome aquí en el cuello, no me pongo en acción. Entonces notan una mejoría en eso. Sin embargo, la decisión de ponerte a trabajar es tuya. El medicamento no va a hacer que tú tomes la decisión de ponerte a trabajar, pero sí va a hacer que sea más fácil iniciar la tarea luego de que tú tomas la decisión de, ok, tengo que ponerme a hacer esto. Otro ejemplo puede ser, ya inicié mi tarea, puedo concentrarme en ella. No vienen pensamientos a distraerme, no me distraigo con un camión o con la vendedora, la Ambulante. ambulante que pasa vendiendo, tú sabes, la cosa que se oye mucho aquí en el tránsito, que distraen mucho. Claro. Pero una persona con TDAH se distrae a un punto de que luego le cuesta volver a conectar con lo que está haciendo. Ese puede ser otro ejemplo de mejoría. No me da tanto trabajo desconectarme de lo que estoy haciendo y volver a conectarme con lo que estoy haciendo, que puede ser también un elemento que podemos ver en el TDAH. Em, Otra cosa que me han reportado muchos pacientes es que tienen paz en su mente. Ese ruido mental, esos pensamientos dando vuelta todo el tiempo, sienten que ese ruido disminuye, ese ruido mental. O Wow. sea, hay muchas formas en las que la persona puede observar una mejoría a través del medicamento, pero es muy importante tener un buen seguimiento con un psiquiatra que comience con unas dosis bien bajitas y vayamos subiendo poco a poco a la dosis mínima que le funcione a esa persona. Porque yo he visto muchas personas que me dicen, no puedo con ese medicamento, me pongo bobo, me siento lento, pero porque le están dando un petacazo de Claro. medicina, entonces no procede así tampoco. Es que bueno que mencionas esa parte también, porque estamos hablando de lo positivo, pero ¿hay algún efecto adverso de quizás un medicamento o no? Sí los hay como cualquier medicamento que uno se tome, o sea, todos los medicamentos, hasta una aspirina, tiene su literatura, tú sabes, donde te Claro. muestra cuáles pueden ser los efectos secundarios y también eso es muy individual, por eso es importante el seguimiento con un psiquiatra, que tú le puedes decir, mira, después de que yo me comencé a tomar el medicamento, siento taquicardia, eso es un efecto muy común, por ejemplo, la taquicardia o sensación de ansiedad, la gente cree mucho que la taquicardia es igual a ansiedad, pero es más fisiológico la Claro. taquicardia, no es tanto mental. Em, y entonces ese proceso, por eso es importante acompañarse con un doctor que tú le puedas decir lo que estás sintiendo y darle un chance al medicamento a que tu cerebro se acostumbre a la molécula, al menos que sea algo muy, muy severo, donde inmediatamente el doctor te va a decir, no, vamos a retirar el medicamento porque no te está haciendo bien. Pero hay otro tipo de medicamentos para el TDAH que no tienen este tipo de efectos secundarios. Por lo general, lo que generan ansiedad son lo que llamamos estimulantes, pero hay otros medicamentos que son no estimulantes que sirven para personas con que los efectos secundarios de los estimulantes son insoportables para ellos. Pero sí, por eso es importante acompañarte con alguien que tú le puedas reportar, oye, me comencé a tomar el medicamento. Te voy a dar un ejemplo. Yo tengo un pacientico que me decía, tengo una sudadera que no la aguanto. A él le sudaba el cráneo, las axilas, el cuerpo, se le mojaba la camisa. Él decía, me voy a volver loco, no puedo con esto. Un muchachito universitario como de 22 años. Y yo le decía, dale un chance, dale un chance. Y efectivamente, a las 2 o 3 semanas se le Le quitó la quitó. sudadera. Y me dice, lo mejor que yo he hecho es hacer esta terapia y tomarme mi medicamento. O sea, una experiencia de un muchachito Claro. que se estaba quemando en la universidad, ahora súper feliz, orgulloso de su trabajo, de lo bien que le está yendo. Wow. Pero se tuvo que aguantar su Su sudadera sudadera. como por 3 semanas. Sí, Qué valioso, ¿verdad? Encontrar herramientas como que te ayuden a absolutamente. encontrar como tu mejor potencial. Y lo vemos en Ujú. todo, lo vemos hasta en el ejercicio, cuando te encuentras un buen Sí. entrenador que te guía. En el tema anterior, en la pregunta anterior, decías algo que me llamó la atención de cuando dejamos las cosas para último momento, cuando Ujú. tenemos el jefe respirándonos. Mm, Pero yo siento que hay una línea ahí un poco complicada en que cuando realmente soy quizás vago, como ujú, decimos, que dejo las cosas ujú, para última porque no quiero hacerlo, o ujú. cuando la hago
o sea, lo dejo para último, pero es porque realmente tengo un Ujú. problema. O sea, esa línea, Difusa completamente esa línea, sí. Es, yo creo que una de las palabras que yo, no me gusta decir la palabra odio, porque es una palabra muy fuerte, pero una palabra que realmente me disgusta es la palabra vago. Y tengo muchos años escuchando, es lo que es un vago, o yo soy un vago. Cuando yo oigo a una persona llamándose a sí mismo vago, hay gente que son medio hedonistas, tú sabes, que vive la buena vida haciendo nada, tú sabes, pero muchas personas con TDAH tienen niveles de motivación muy bajos. O sea, no, yo digo, cuando estaban repartiendo motivación, la gente con TDAH no llegaron llegaron tarde a la repartición, quedaba un chin solamente. Entonces, eso de ser vago o procrastinar es un elemento que yo exploro mucho con mis pacientes. ¿Por qué tú estás procrastinando? Porque en TDAH vamos a procrastinar por muchísimos motivos diferentes. Desde mi cerebro interpreta esto como un trabajo demasiado complejo, demasiadas partes, no sé por dónde comenzar, o no estoy de acuerdo con que el jefe me haya asignado a mí esa responsabilidad, eso no está dentro de mi descripción de puesto, o esta tarea tan aburrida, qué cosa, yo odio el Excel porque tengo que ponerme a ver cuadrito en Excel. O sea, hay muchísimos motivos diferentes por los cuales procrastinamos. La diferencia está en que el vago, si, por llamarlo así, si se quiere parar a hacerlo, se va a parar y lo va a hacer. El que tiene TDAH es realmente muy, muy difícil, Nayib. Muy difícil pararnos a hacerlos. Y no es quiero o no quiero, es que realmente no puedo. Y esa es la diferencia entre el vago, por llamarlo de alguna manera, y el TDAH. claro. Es, el vago es, ay, hombre, yo hago eso después. Pero en el momento en que decida pararse a hacerlo, el TDAH, aunque diga, yo tengo que hacerlo, yo tengo que ponerme, le cuesta mucho trabajo. No es no quiero, es no puedo. Es diferente. Queda clarísimo y Ujú. buenísima y clara esa explicación. Igualmente, me gustaría también que los jefes, por ejemplo, pudieran estar familiarizados Ujú. con el diagnóstico, porque, por ejemplo, uno quizás quiere explicarlo, pero yo no me imagino un escenario en el que un empleado quizás le esté explicando al jefe que, bueno, Sí, que se complica porque tiene un diagnóstico. O sea, tiene que haber como un nivel de empatía bien sí, grande o que sea un líder real, tu supervisor o tu jefe, que entienda que realmente no es que correcto. tú no quieres hacer la tarea, es que tienes una manera diferente. Y quizás eso mismo, quizás, bueno, un Excel que tiene 500 partes no le funciona. Quizás lo que le funciona es que otra persona le haga la plantilla y seguirlo. Exactamente. O sabrá Dios cuántas otras alternativas pueden existir y en cuántos tipos de trabajo. Claro. Cuando hay empatía y ganas de comprender y de ayudar, se pueden encontrar muchísimas formas diferentes de hacer las cosas. Lo que pasa es que estamos muy acostumbrados a ir por lo que estamos acostumbrados y no salirnos de ese guión, por llamarlo de alguna manera. Em, pero hay países donde sí se considera el TDAH como una discapacidad que tú puedes reportar a tu empleador y se te pueden dar ayudas y apoyos. Pero lamentablemente tú sabes que hay mucho estigma en cuanto a salud mental se refiere. En un mundo ideal, en un mundo empático, yo pudiera decir, yo sufro de depresión, yo sufro de Claro. ansiedad, yo tengo TDAH, yo funciono mejor en la parte creativa, generar ideas, resolución de problemas. Yo no funciono tanto llenando cuadritos en un Excel, pero hay mucho estigma. Entonces, tú decirle a tu jefe que tú tienes depresión, no, ya, ahí ya tú sabes que vamos a tener que tener cuidado con ese, Claro. porque tiene problemas de salud mental. Entonces, es un tema complicado. Cuando hablamos ahorita del diagnóstico en la niñez o en la infancia, ¿hay carreras o trabajos que son más apropiados para personas con TDAH? O sea, si llega un paciente donde ti y de repente tú identificas que está pequeñito, tiene un TDAH, ¿hay una guía de que, bueno, quizás si te dedicas a este tipo de trabajos es mejor que a otro? Em, a ver, en teoría, no, ¿Ok? porque vuelvo a lo de la bioindividualidad y cómo se presenta el TDAH en cada persona. A muchos pacientes míos, yo los pongo a buscar información sobre personas famosas con TDAH y tú te vas a dar cuenta que desde personas que trabajan en la NASA hasta científicos que han hecho grandes descubrimientos, hasta actores, músicos, artistas, o sea, porque el TDAH sí representa muchas dificultades, pero también tiene su parte positiva. Somos personas súper creativas,
Somos personas que siempre pensamos fuera del cajón, somos muy buenos solucionando problemas. Quizá no somos tan buenos implementando la solución al problema, porque ahí viene el tema de la iniciación Claro. que te comentaba ahorita. Somos personas muy empáticas que vamos a tratar de buscar una solución que nos ayude a todos y no solamente a unos cuantos. Entonces, no hay una carrera específica. Lo importante es que la persona entienda que tiene TDAH, cómo eso luce para él o para ella y qué provecho le puede sacar a eso. Y estar claro de cuáles son las cosas que no. Yo conozco gente con TDAH que son unos genios matemáticos, le va súper bien en matemáticas, y tengo gente con TDAH que son fatales en matemáticas. Entonces no puedo encasillar a estas son las carreras. Por ejemplo, porque he leído mucho sobre el tema, porque obviamente trabajo mucho con personas con TDAH. Somos muy buenos profesores, nos gusta enseñar, pero somos malísimos poniendo notas. ¿Qué fue la historia de mi vida cuando trabajé en educación? En el colegio que yo trabajaba me valoraban mucho por mi labor como maestra, pero la coordinación vivía atrás de mí para que yo entregara esa nota. Porque yo soy la presidenta del club del TDAH. Eso iba a preguntar. Sí, pero esa es una historia ya para otro día, pero sí recibí mi diagnóstico con 35 años de edad, por lo que te comentaba de la diferencia, de cómo presenta en niñas. Mi mamá me dice, si yo hubiera sabido, y yo, mami, ¿qué tú ibas a saber? Yo soy una vieja. Cuando yo era chiquita, eso ni se conocía casi. Claro. Entonces, por ejemplo, médicos de emergencia. La gente con TDAH, un palo en emergencia, porque en momentos de mucho estrés y ansiedad nos quedamos súper sangre fría. Después sí ya todas las emociones llegan. Sin embargo, al mismo tiempo hay un tema de regulación emocional, que es otro de los elementos que se puede ver en la persona con TDAH. Entonces, quizás si yo trabajo en una emergencia y soy médico que me especializo en sala de emergencia, me puede ir súper bien con TDAH, pero si un familiar mío me dijo, quítate esta paja y a mí no me gustó, ya hay explosión y me cuesta regular mis emociones. Pero sí, hay muchas profesiones en las que podemos participar. CEOs también, tú puedes buscar gente que somos muy buenos emprendedores, a todos le buscamos un negocio. Todo lo queremos convertir en un negocio. Trabajo que tengan que ver con creatividad, funciones como ejecutivos, porque vemos muy globalmente las cosas. Claro. O sea, una persona con TDAH puede hacer lo que quiera hacer, básicamente. Todo depende de qué tanto se conozca y entienda cómo funciona para poder ayudarse. Excelente. Carmelda, si alguien tiene inquietud o quizás piensa que puede tener o no TDAH, ¿dónde te pueden encontrar? ¿A dónde pueden ir a visitarte? ¿Dónde estás? Yo trabajo en Praxis, Psicología Integral, esa es mi casa. Allá tenemos un equipo buenísimo de varios colegas que trabajamos para ayudar a las personas a descubrir no solamente TDAH, cualquier tema de salud mental que puedan tener. Y contamos con un departamento de evaluación excelente, donde tengo colegas que yo le puedo decir, mira, me llegó este paciente que estoy viendo estas características y vamos como definiendo cuál sería la batería de evaluaciones que le convendría y podemos llegar a un diagnóstico en caso de que lo haya. Y además podemos descartar en caso de que no lo haya y definir entonces, ok, no es TDAH, ¿cómo lo vamos a ayudar? O si es TDAH, ¿cómo lo vamos a ayudar? Me encanta ese trabajo en equipo que tenemos allá. Qué valioso. Te agradecemos muchísimo que nos hayas acompañado. Yo estoy seguro que esta información va a ser muy, muy útil para todos los que nos ven. Ojalá que sí. Gracias, Carmen. Un placer estar aquí, Nayib.